Bueno, hola, hola, buenos días a todas, a todos. Les damos la bienvenida a este espacio que hemos abierto en Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, CEINAC, con el objetivo de conmemorar el 8M, el Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, como muchas de ustedes saben, nuestra organización pues se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace ya prácticamente 13 años, justo vamos a cumplir 13 años en este 2021. Y bueno, durante todo este tiempo nos hemos dedicado a defender los derechos de niñas, niños, adolescentes y de mujeres en situación de violencia. Y en particular, el tema del feminicidio ha sido un tema que hemos estado visibilizando desde hace ya casi 8 años. Entonces, bueno, nos da mucho gusto el día de hoy que nos acompañen cada año presentamos este informe independientemente de los boletines que emitimos de manera constante. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas. Quiero presentarles a nuestra colega Sandra, por favor, que se pueda presentar. Nuestra colega es la coordinadora del área de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Adelante, Sandra, por favor. Hola a todas y a todos, buenos días. Muchas gracias por estar presentes en este evento del día de hoy, como ya lo mencionó Rafa. Soy Sandra Elizabeth García Reyes y actualmente me encuentro coordinando el equipo de acceso de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias. Y bueno, déjenme decirle que, bueno, Sandra tiene una tarea muy compleja, porque además de que llevamos este registro de muertes violentas, bueno, ahora estamos comenzando también a vincular este fenómeno con el tema de desaparición. Y ya por allí les estaremos presentando también algunos análisis que hemos realizado con relación a este tema para ir posicionando, más bien ir sumando también la postura desde la sociedad civil con datos sistematizados, con argumentos sólidos con el tema de desaparición. O sea, esa es nuestra intención, es de que las instituciones funcionen. Por lo tanto, siempre estaremos de este lado pensando en que todo es perfectible. Yo nos agradecemos mucho a todas las personas del gobierno del estado de Hidalgo que se han sumado, digamos, brindándonos alguna información, acompañándonos, pero decirles que nuestra tarea siempre será por el lado de la población, de la ciudadanía, y siempre estaremos velando por los derechos humanos. Entonces, agradecerles mucho también su amistad, pero seguiremos trabajando en el tema de los derechos humanos. Y bueno, vamos a dividir nuestra presentación en tres momentos. El primer momento será un poco recordando aquel 2013 en el estado de Hidalgo, 2012, diciembre de 2012, donde pues una serie de eventos, principalmente de muertes violentas de mujeres, de asesinatos de mujeres, de feminicidios, se presentaron aquí en el estado de Hidalgo. Y bueno, prácticamente no se hizo mucho en ese momento. Ya el Congreso del Estado de Hidalgo había desechado una iniciativa de reforma para tipificar el delito de feminicidio en el Estado y prácticamente no lo tomaron en cuenta. Nuestras compañeras de otros colectivos, de otras organizaciones, habían impulsado esta iniciativa, pero no fue tomada en cuenta. Pero una vez que CEINAC solicita la declaratoria de alerta de violencia de género, hay una sacudida al Estado mexicano y en particular al Estado de Hidalgo para que busque toda la información disponible para prevenir la violencia en contra de las mujeres, y un acto que hace en este caso el Congreso del Estado es tipificar el feminicidio en el Código Penal. Y en efecto, o sea, esta tipificación, pues bueno, nosotros pensamos que llegó muy tarde, o sea, hubo recomendaciones, el tema del feminicidio comenzó a plantearse desde la década de los 90, y bueno, hubo recomendaciones también allí por parte de estas conferencias internacionales que realizaban las mujeres, y también el comité, por ejemplo, CEDAW, que es el comité que da seguimiento a la implementación de la Convención sobre los Derechos para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres también, ¿no? Fue un ente que recomendó al Estado mexicano mejorar los mecanismos
de atención y de sanción a las personas que cometieran violencia. Y en este caso, bueno, pues hasta 2013 prácticamente en el estado de Hidalgo fue la tipificación del feminicidio, ¿no? Y bueno, hay otros antecedentes dentro de este trabajo, como la sentencia de Campo Algodonero, que ustedes recordarán en Chihuahua, por eso tomó mucho auge, aunque era el Estado de México el que tenía una mayor cantidad de asesinatos de mujeres. Fue un caso, el caso González y otros, que se presentó ante la Corte Interamericana, y bueno, allí hubo una sentencia de que el Estado mexicano tenía que generar mecanismos de debida diligencia con perspectiva de género. Y entonces, entre esos mecanismos tenía que estar tanto la alerta de violencia de género como la tipificación y también como los procesos de investigación. Y bueno, es así como después de que se tipifica en prácticamente todo el país, ahora tenemos en todo el país tipificado el tipo penal de feminicidio, de acuerdo con un análisis que realiza el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio sobre este tipo penal, encuentran que, bueno, hay como tres bloques de estados. Bueno, de los 32 estados, Oaxaca, por ejemplo, es el único estado que lo tipifica como un agravante del delito de homicidio. Es el único estado que lo tipifica de esta manera. Y bueno, dentro de este análisis que realizan, en este caso el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, encuentra prácticamente que pues todos los estados están, ¿no? Está de algún modo allí incorporado este tipo penal, excepto Oaxaca. Y bueno, la tipificación del crimen en las legislaciones pues ayudaría a proveer herramientas institucionales adecuadas para recopilar y analizar la información, como la construcción de las bases de datos sobre los asesinatos desagregados por sexos, y esto además permitiría una mejor comprensión de los mecanismos para desarrollar así políticas eficaces. En este caso, también el que tengamos este delito, el que la Procuraduría ahora también realice sus registros, de que el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública proporcione los datos, nos ayuda también a tener otras políticas más eficaces. Pero bueno, en este caso, con en la dureza de las penas que tienen estos tipos penales de feminicidio, vemos que hay un rango desde 20 hasta 80 años de prisión. Y bueno, la variación de los años va variando con respecto a cada uno de los estados. Pero se halla, por ejemplo, a Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí, que son los estados con las penas más bajas, con las sentencias más bajas, que van de los 20 a los 50 años de prisión, ¿no? Y en este caso, Oaxaca, Nuevo León, que colocan en sus códigos penales desde 40 hasta 80 años de edad en el caso de Oaxaca, y de 45 a 70 años en el caso de Nuevo León. Y bueno, hay otro elemento que es la homologación del tipo penal de feminicidio. Es decir, como está tan diverso en todo el estado de Hidalgo, bueno, hay por ejemplo, Nuevo León, Zacatecas y Chihuahua son los estados que tienen más completo este tipo penal o la tipificación del feminicidio, ya que además de considerar las sanciones de prisión que van en este rango de edad, como lo mencionamos, hay multas económicas también, hay la reparación integral del daño que está allí establecida, pero además la pena viene condicionada, ya que el autor, en este caso el agresor, perderá todos los derechos con relación a la víctima, y además este tipo penal de estos dos estados incluye la penalización de las autoridades, de los funcionarios, las funcionarias que no cumplan con sus obligaciones, que hagan una dilación en el trámite, que a lo mejor no hayan realizado la debida diligencia o estén allí generando alguna traba para que no se le garantice en este caso la restitución del daño a la víctima, bueno, a las víctimas potenciales o a los familiares, pero tampoco se garantice el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio. Entonces, son estos los únicos estados que cumplen, digamos, con esta forma, y por eso pensamos que uno de los elementos tiene que ser que nuestro tipo penal de feminicidio también tiene que incorporar, ¿no?, estas sanciones
para las autoridades que de algún modo limiten, ¿no?, el acceso a la justicia. Y bueno, también podemos ver como Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tampico, Zacatecas, bueno, son los estados que únicamente sancionan a todo servidor público que retarde o entorpezca la procuración o la administración de justicia con penas de prisión y multas, incluyendo también la destitución e inhabilitación dentro del cargo público, ¿sí? Y bueno, nuestro estado lamentablemente no cuenta con esta figura dentro de nuestro tipo penal y pues hay que incorporarla, ¿no? Y bueno, como ustedes quizás saben, en nuestro Código Penal, que fue reformulado en 2013, prácticamente se agregó el artículo 139 bis dentro del título primero y allí contempla los delitos contra la vida y la salud y personal, donde indica que comete este delito, el de feminicidio, quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Y bueno, se habla de la sanción, que son de 25 a 50 años de edad y de 300 a 500 días de multa. Y después realiza un listado de estas razones de género. Y entonces, cada vez hay un feminicidio, cada vez que la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. También cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones que hayan sido realizadas previos a la privación de la vida o se realicen marcas ya cuando infamantes o que también la degraden sobre el cadáver cuando ya se le haya asesinado. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, ha habido hostigamiento o aprovechamiento sexual, ha habido violencia, lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público, o cuando la víctima también haya sido incomunicada. Y aquí no solo estamos hablando del tema de desaparición, sino la incomunicación tiene otros elementos también allí colocados. Habiendo existido entre el activo y la víctima alguna de las siguientes relaciones: sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco o de hecho, o bien cuando habiendo existido una relación laboral o docente que implique superioridad o subordinación. Entonces, se dan cuenta, esas son nuestras 7 razones de género. Y bueno, ¿qué hacemos en CEINAC? En CEINAC lo que hacemos es registrar todas las muertes violentas de mujeres, porque seguimos el principio de que todas las muertes violentas de mujeres se tienen que investigar como feminicidio. Y ya en el proceso probablemente se descarten porque no se logran acreditar como feminicidios. Pero mientras, la idea es que todas las muertes de violentas, como lo plantea la sentencia de Mariana Lima Buendía, que todas se tienen que investigar como feminicidio. Entonces, algo que nosotros hacemos es registrar todas las muertes violentas. Pero, ¿qué entendemos por una muerte violenta? Si bien es cierto, en nuestro estado de Hidalgo suceden, está el fenómeno del suicidio entre mujeres, nosotros el suicidio también lo integramos como una muerte violenta, porque también pensamos que hay ciertas muertes violentas de mujeres que tienen que ver con la violencia estructural que están viviendo. Es decir, las mujeres muchas veces no se suicidan por elementos contextuales, sino tiene que ver cómo la violencia estructural y de género les obliga a tomar estas decisiones. Y entonces allí hay otro tipo de violencia de género que también tenemos que estar atentos o atentas, ¿no? Y prácticamente porque la sentencia a Mariana Lima, bueno, uno de los elementos que dijo la fiscalía fue de que ella se había suicidado. Y al revisar, digamos, y abrir nuevamente el expediente, porque su madre no paró hasta que se esclareciera la verdad, bueno, todos los elementos de prueba apuntaban a que no era posible un suicidio. Y por lo tanto, pensamos que todas estas muertes violentas también se colocan como, se investigan como feminicidios. Lo mismo pasa con los temas de los accidentes. O sea, porque pareciera, o sea, la violencia de género ahora ha crecido de tal manera que se puede motivar o más bien acordar o más bien organizar toda una trama para que parezca un accidente. Entonces, también los accidentes, hay ciertos accidentes, los calificamos como
muertes violentas de mujeres, y por supuesto los que llamamos homicidios dolosos, es decir, cuando sí hay una persona responsable de la muerte de una mujer, esos también los registramos, y desde luego estos, el Secretariado Ejecutivo también los registra como muertes dolosas de mujeres o asesinatos dolosos. Y de allí hay una parte que se logran acreditar como feminicidios. Entonces, nuestro objetivo con este registro de muertes violentas es, por supuesto, visibilizar la violencia que existe aún en contra de las mujeres, las niñas y las adolescentes, y así también ver cómo el Estado, qué está haciendo el Estado, cómo está haciendo su trabajo para ver qué tanto logra acreditar estas muertes violentas de mujeres. Como sabrán, uno de los elementos presentes en todos estos prácticamente 8 años fue la creación de los protocolos de investigación en feminicidio, que fueron publicados por la Procuraduría del Estado de Hidalgo en 2016. Y bueno, desde allí ha habido otros elementos que se le han agregado y hemos trabajado muy de cerca con la Procuraduría para la actualización de estos protocolos, y que ahora se le incorpore esta sentencia que le conocemos de Mariana Lima, para que en verdad todos se investiguen con perspectiva de género, todos y todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidio, ¿sí? Y bueno, ahora solo precisar algo, nosotros damos a conocer estas estadísticas como una forma de, pues sí, a abrir como los ojos, el panorama a las personas tomadoras de decisiones, y nada buscamos como atacar a las personas o revictimizar, por el contrario, o sea, sabemos que cada una de estas personas son historias de vida, son familias que incluso varias de ellas se han acercado con nosotras, con nosotros, para, sí, para que les acompañemos. Entonces, por allí, bueno, vamos a ceñirnos un poco, bueno, completamente a lo que ustedes también nos vayan marcando. Bien, pues muchísimas gracias, y bueno, cedo ahora el micrófono a nuestra colega Sandra, quien nos va a presentar algunas estadísticas. Muchas gracias, Rafa. Sí, como estás comentando, ahorita vamos a ver un poco de las estadísticas de los datos que tenemos registrados en CEINAC. Los datos que tenemos registrados dentro de CEINAC son a partir del año 2013, que es cuando se tipifica en nuestro estado. Pero antes de pasar con la parte de las estadísticas, creo que es importante aclarar el hecho del por qué buscamos que todas las muertes violentas de niñas, mujeres y adolescentes sean investigadas como feminicidio. Y eso es porque, si bien una de las más grandes diferencias entre el homicidio y el feminicidio son los puntos que estamos buscando para su acreditación. Entonces, hay momentos en los que, por ejemplo, las circunstancias de señales de violencia, que a lo mejor, si bien dentro del cuerpo de las víctimas no se encuentra alguna seña física, el contexto de la investigación sí nos puede dar esas señas de que existió la violencia, aunque no se haya determinado de forma física dentro del cuerpo de las víctimas. Entonces, estos elementos son necesarios que se investiguen desde el principio del hecho, porque si bien dentro del homicidio hay cosas que podrían no considerarse importantes, en el feminicidio todo el contexto es importante para determinar estos puntos. También, como mencionaste, a pesar de que estamos hablando de números y estadísticas, es importante recordar que no solo son números y estadísticas, cada uno de los datos que estamos presentando son vidas de mujeres que en este momento ya no existen, fueron vidas que fueron quitadas por la simple razón de ser una niña, ser adolescente o ser mujer. Entonces vamos a pasar con la parte de las estadísticas. Como les comentaba, llevamos desde el 2013 datos al respecto, porque fue cuando se comenzó a tipificar el delito de feminicidio. Como les comentábamos, aquí tenemos muertes violentas. ¿Por qué hablamos de posibles feminicidios? Como ya les había comentado Rafa, porque no todas van a ser acreditadas como tal por los diversos elementos que se necesitan para su acreditación, pero todas deben de ser investigadas de esta forma para evitar o para conseguir un mayor esclarecimiento de la verdad en cuanto a estos hechos. Y bueno, pasamos con la parte de el análisis que hemos estado realizando en estos últimos años.
nos arroja que los meses más recurrentes en cuando suceden estos casos son los meses de febrero, enero, octubre y agosto. Si bien hay ocasiones en las que los meses de enero y febrero no son los meses más violentos, sí son meses en los que se repite un mayor número de aumento en los casos en los que podemos presentar. También consideramos que, bueno, al momento de estar realizando esta investigación, hay veces en las que solamente contamos con la identificación de un poco más de la mitad de quienes han sido víctimas en estos puntos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación muchas veces no solamente hacen un registro de tal mujer fue niña o adolescente, fue encontrada, pero no contamos con los datos de identificación o puntos que nos permitan decir cuál era la identidad de esta niña, mujer o adolescente. También dentro de los municipios que más se han encontrado, más se ha recurrido han sido recurrentes dentro de los municipios de hallazgo, se encuentra la capital de nuestro estado, que es Pachuca, Tula de Allende, y en últimos años Tizayuca y Tulancingo también se han encontrado dentro de los municipios recurrentes de casos de feminicidio. Y ahora les voy a mostrar las gráficas que obtuvimos del año 2020. ¿Quieres lo muestro? Por favor. Sí, estoy proyectando. Ya puede, ¿sí se ve? Sí, sí, haz la presentación, digamos, de la diapositiva, por favor. Sí. ¿Cómo le llaman F5? Ya, bueno. Okay. Sí, es que en la transmisión no se abre. Ay, no, las fallas técnicas. Según yo ya lo compartí. ¿No se puede ver tampoco? Oh, no, la vemos, pero con las diapositivas laterales. Pero adelante, sigue, sí. Por favor. Ok, a ver. ¿Ya se proyectó de forma completa? No, sigue sin. Me parece que lo primero que hay que hacer es proyectarla y luego compartir esa que estás proyectando. Disculpen las fallas técnicas. Entonces, ahí no encuentro cómo proyectarlo de forma completa. Entonces, no sé si mejor continúo con esta parte. No te preocupes, continúa. Adelante. Ajá. Ok, bueno, como les estaba comentando, vamos a hacer un recuento de los datos que fueron obtenidos en el año 2020. Dentro de CEINAC tuvimos registro de 54 casos de muertes violentas contra niñas, adolescentes y mujeres. Como les comentaba de los sucesos anteriores, el mes donde más reportes hubo fue agosto, donde se tuvieron 9 casos, febrero y julio con 7 casos, octubre con 6, enero y marzo con 5 casos, mayo y diciembre con 4 registros, junio con 3 casos, igual que septiembre y noviembre con 2 casos, y durante el mes de abril no hubo registros. Entonces, si bien como les estaba comentando, el mes de agosto fue un mes donde hubo más registros. Febrero y julio son meses en los que constantemente se repite que existen aumentos en los casos de muertes violentas contra niñas, adolescentes y mujeres. Esto lo atribuimos a los meses de enero y febrero por el contexto general que existe por las fechas del 14 de febrero, que son como los puntos de
las fiestas decembrinas. Entonces, todos estos aspectos consideramos que fomentan que aumenten los casos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Bueno, en cuanto a los datos de identificación, pudimos conseguir identificar al 54% de las víctimas y no logramos identificar al 46%. Como les comentaba previamente, estos datos al momento de que sale la nota o sale la publicación en los medios, solamente hacen referencia al cuerpo de una mujer y no siempre nos indican iniciales o el nombre de quién fue la niña, adolescente o mujer que fue identificada. Dentro de los datos de identificación que tuvimos, tenemos las iniciales de TV, Micaela, Candy Carla Ladamverde Rojas, Sayuri, Mariana Reyes, YEG, Karina Limones Galván, María del Carmen López Ortiz, Elía AAL, GYBP, JMCU, Lolita, KHL, MGJG, Romana, Floreli, Alondra, Mariana Zavala Escamilla, Dania Yasmín, María Gabriela, Hilda, RMCH, Saraí, Pamela, Saraí Zúñiga González, Budelia, Alejandra y LRG. Como les comentaba, estos no son simplemente nombres o simplemente mujeres, representan hijas, hermanas, madres, tías, sobrinas, fueron vidas que fueron arrebatadas. En cuanto a las edades que se presentaron, tuvimos registros entre los 4 y los 50 años de edad y tuvimos la presencia de 4 niñas y adolescentes. La edad fue una niña de 4 años, un adolescente de 16 y 2 adolescentes de 17 años. La edad que fue más recurrente donde se presentaron estos casos fue de los 21 a los 30 años y el promedio de edad que tuvimos fue de 29 años. En cuanto al municipio, entre los municipios de residencia, la mayoría de los casos no presentaban el municipio de residencia del que era la niña, mujer o adolescente, pero dentro de los más recurrentes fue Tizayuca, seguido de Jacala, Tulancingo, Pachuca y Tepeji del Río. Y también se tuvieron registros de Alfajayucan, Actopan, Ciudad Sagún, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Mixquiahuala, Tlahuelilpan y Zempoala. En otros casos solamente sabíamos que la niña, mujer o adolescente era del estado de Hidalgo y también tuvimos presencia de una persona originaria del estado de Querétaro y del estado de México. En cuanto a los municipios de hallazgo, están muy relacionados con el municipio de origen de la niña, adolescente, mujer, y el más frecuente fue Tizayuca y Tulancingo, que ambos se encontraron con 6 casos, seguido de Ixmiquilpan y Tepeji del Río. También hubo registros de Pachuca de Soto, Alfajayucan, Huejutla, el Estado de México y Jacala, y también se encontraron en Nopala de Villagrán, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Actopan, Mixquiahuala, El Cardonal, Tasquillo, Meztitlán, Huichapan, Zempoala, Tolcayuca, Zimapán, Tepeapulco, Tepetitlán, Atitalaquie, Chilcuautla, Tula y Progreso. Bueno, como pudimos observar en la parte de los municipios de hallazgo, nos damos cuenta de lo que les comentaba al principio, que si bien Pachuca y Tula de Allende a veces no se encuentran dentro del municipio donde más registros hubo de hallazgo, son municipios en los que se repiten. Y últimamente, Tizayuca y Tulancingo son municipios que han tomado más presencia
en cuanto al aumento de muertes violentas en contra de mujeres, niñas y adolescentes. Bueno, pasamos a una información un poco más sensible, que son los actos violentos con los que fueron encontrados las niñas, mujeres o adolescentes. ¿Por qué está descrito con iniciales? Bueno, dentro del protocolo que nos proporciona el observatorio, cada uno de los actos violentos está identificado con una letra y es así como nosotros llevamos el registro. Cada letra significa un signo de violencia que fue identificado. Entonces, la mayor parte de los casos fue violencia no específica, es decir, no se mencionaba dentro de la nota o dentro del informe que nosotros obtuvimos qué rasgo o qué acto violento tenía en específico. Después pasamos con la letra L, que significa que fue encontrado con herida. Bueno, fue encontrada herida. La siguiente fue con arma de fuego. La siguiente letra, que es la K, quiere decir golpeada. La letra G significa cuerpo en estado de descomposición. La letra J quiere decir que fue estrangulada. La letra A significa acuchillada. La letra Y significa desnuda o semidesnuda. La letra V quiere decir que se presume que fue violada. La letra W significa que fue encontrado dentro de una bolsa de plástico. También tenemos que la letra M significa que fue intoxicada. La letra B significa amordazada. La letra D significa que fue atada. La letra S significa que fue violada. Y la letra X significa que fue descuartizada. Tenemos aquí en azul también un asterisco, porque, bueno, este asterisco quiere decir que el cuerpo de la niña, mujer, adolescente presentaba que había sido degollada, pero este acto violento como tal no lo encontramos dentro del registro de actos violentos que nos proporciona el protocolo, pero no significa que esto no deba de ser puesto solamente porque no se encuentra dentro del registro. Es importante mencionar que esta gráfica lo que nos presenta son los diversos actos violentos que fueron en contra de niñas, mujeres y adolescentes, pero no significa que solamente se haya presentado uno de ellos en cada uno de los casos. En algunos tenemos presencia hasta de 4 de ellos o de más de uno. Bueno, en cuanto a los motivos por los que fue privado de la vida, la mayoría de los casos no tenemos indicios o no tenemos conocimiento acerca del por qué fue. Pero dentro de los datos que sí tuvimos conocimiento, la mayoría se presume que fueron por presuntos suicidios. ¿Por qué hablamos de presuntos o que se presume? Porque la información que se presenta dentro de la nota nos sugiere que esta fue la razón por la que se le privó de la vida, pero aún no ha sido confirmado o no ha sido desmentido por alguna autoridad oficial. Entonces solamente son datos o elementos que los que las personas que están encargadas de los medios creen que fue la razón por la que fue privada de la vida, pero no ha sido confirmado o no ha sido desmentido. El siguiente caso fue una discusión familiar y el siguiente fue por razones de embarazo. Entonces, creo que son motivos bastante alarmantes, la verdad, y también es importante recordar que a veces, sobre todo en los casos de los suicidios, es sencillo decir, no, pues se quitó la vida por esta razón, ¿no? Pero como lo mencionaba Rafa al principio, ¿cuál fue todo el contexto que derivó en eso? ¿O de verdad fue un suicidio? Muchas veces nos hemos encontrado con casos donde solamente se presume que se suicidó, pero incluso la misma información que se presenta es evidente que no fue así, pero muchas veces se procesa de esta forma y eso nos evita saber realmente qué fue lo que sucedió. Se está minimizando el problema que tenemos en cuanto a los feminicidios. Bueno, respecto al 2020, esos serían todos los datos con los que contamos ahorita y las cifras con las que iniciamos el año. En el mes de enero tuvimos 4 casos, en el mes de febrero tuvimos 11 y en el mes de marzo hasta el día de hoy tenemos
2 casos. Entonces, creo que son cifras bastante alarmantes y a pesar de que pueda haber a veces una disminución en comparación de años, por ejemplo, que en algún año se hayan registrado 54 y en el siguiente 48, a pesar de que aparentemente haya habido una disminución en los casos de muertes violentas, siguen muriendo o siguen asesinando niñas, mujeres y adolescentes. Tenemos que seguir trabajando en la disminución en la prevención de violencia contra niñas, mujeres y adolescentes. A pesar de que sí, no negamos que existen acciones que se han realizado tanto a nivel estatal como a nivel federal, pero aún necesitamos más trabajo, incluso desde, como lo mencionábamos, que nuestra tipificación tendría que ser de forma más integral, buscar una reparación del daño que contemple todos los datos y también sanciones a los servidores y servidoras públicos que se encuentren a cargo de estos hechos, porque muchas veces no se encuentran capacitados para tratar con una perspectiva de género y eso evita que se realicen las investigaciones de forma adecuada. Porque si se investigan previamente como homicidios, las muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes, quitamos elementos que pudieron haber sido encontrados desde el principio. Es por eso que necesitamos una homologación respecto de nuestra tipificación para que pueda disminuir y pueda esclarecerse mejor los hechos en cuanto a estos acontecimientos. Y como les mencionaba al principio, a pesar de que estamos trabajando con datos, cada uno de estos datos significa una vida de una niña, un adolescente o una mujer que se le privó de la vida por razones de género. Gracias Sandra por todo este informe y sí sumar a estas como exigencias o peticiones, también me parece que el tema se tiene que estar informando cómo se está fortaleciendo a las instituciones que garantizan, en este caso, el acceso de los derechos de las mujeres, como es Ciudad de las Mujeres, como lo es el Centro de Justicia para las Mujeres, como son los refugios también, cómo el Estado también está fortaleciendo a estos espacios con presupuesto, con capacitación, ¿no? Incluso el Instituto Hidalguense de las Mujeres o las instancias municipales de las mujeres, cómo se les está fortaleciendo desde el Estado, qué programas existen, esto tendría que ser, no hay presupuesto que alcance, por supuesto, pero al menos ir incrementando los presupuestos en función de las problemáticas locales. También es necesario que las instancias desde los niveles municipales y estatales realicen acciones de empoderamiento para niñas, adolescentes y mujeres, pero que realmente impacten en su vida, porque hay ocasiones en que sí se impulsan actividades, pero el tiempo del Estado, por ejemplo, en muchos de los casos, es en un horario específico, ¿no? Hay también muchas mujeres muy comprometidas dentro de las instituciones gubernamentales, pero allí, por ejemplo, su misma legislación, sus mismos reglamentos no les permiten ir más allá brindar otro tipo de atención a la población. También me parece que es necesario que se atiendan, en este caso, las recomendaciones que se han emitido por parte de la Comisión de los Derechos Humanos, pero no solo que se atiendan para un caso específico, como en el caso Marlujano, sino también que se incorporen a otros casos de feminicidio que se tengan en el estado de Hidalgo, ¿no? Por ejemplo, si hay algún caso de niños o niñas que estén allí presentes o que hayan sido víctimas potenciales o estén resintiendo, pues se tiene que brindar todo un programa de restitución de derechos que justo el día de ayer en nuestro programa de crianza positiva fue de lo que se abordó. ¿Cómo es que se le está incorporando un plan de restitución de derechos a todas estas personas? Y además también buscamos o queremos más bien que la sociedad civil, en este caso las organizaciones de la sociedad civil, expertos académicos también, participen de manera activa como coadyuvantes en los casos de feminicidio en el Estado a través de un comité de seguimiento. Como sabrán, esta petición que ahora hacemos está realizada en todos los estados que tienen alerta de violencia de género. Por lo tanto, pues yo creo que no requerimos una solicitud de una alerta de violencia de género para ir incorporando los mecanismos que están funcionando en otros espacios.
Entonces, pero mecanismos que realmente haya la participación, que realmente haya esa coadyuvancia y que no solo estemos allí como adornos, sino más bien o por cumplir un mandato, sino de verdad nuestra posición es aportar, cooperar y por supuesto coadyuvar, ¿no? Y entonces lo que nosotros buscamos también es justicia para todas las víctimas de feminicidio. Y bueno, pues hasta ahí llegaría como nuestro informe. Ahora, no sé, no he visto si hay alguna pregunta en nuestro Facebook. Me parece que no hay comentarios o preguntas. Sin embargo, bueno, decirles que el día de hoy estaremos enviando el boletín a los medios de comunicación y cualquier duda, cualquier pregunta, pues nos la podrán realizar vía WhatsApp o vía también nuestro teléfono institucional 5615 11 97 78. ¿Bien? Lo repetimos, 5615 97 o 5615 11 97 78. Es también una línea de WhatsApp donde las mujeres víctimas de algún tipo de violencia pueden solicitar también asesoría y allí les estaremos acompañando. ¿Sí? Pues, querida Sandra, muchísimas gracias. También, no sé si quieras agradecer al equipo que estuvo también colaborando, que puedas extender el agradecimiento desde mi persona y desde los compañeros y compañeras de CEINAC. También les externamos el agradecimiento, pero si nos puedes mencionar quiénes son, Sam, por favor. Muchas gracias, Rafa. Bueno, este fue un trabajo en conjunto con todos los chicos y chicas que estamos dentro del equipo de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, me gustaría reiterar el agradecimiento en la elaboración de este conjunto, porque pues no solamente es recapitular y hacer el análisis de datos, también desde estar buscando las noticias, estar realizando los datos y el análisis dentro de las bases. La verdad es que fue un trabajo bastante extenso, estar haciendo el análisis, buscar las notas, buscar los puntos complementarios. Entonces les agradezco bastante todo el trabajo colaborativo que se hizo para lograr la presentación del informe el día de hoy. Entonces, también les agradezco a las personas que estuvieron viendo y formando parte del informe, y reiterarles que las acciones que estamos buscando en CEINAC no terminan aquí, sino que siguen siendo constantes y buscamos cada vez mejorar más para contribuir a que las niñas, mujeres y adolescentes vivan una vida libre de violencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Y bueno, ya mencionaré a los compañeras voluntarias: Aridaí, Lisa Fernanda, Adalberto, Lidia, Arlet, Gustavo, Gaby, Maggie, Marlene, Ashley, Arturo, Pamela, Fabiola, Elisa, Brenda, Justin, Celina y bueno, nuestra colega Diana Vilés, que también ha estado allí acompañando todo este espacio. Gracias a todos y a todas ustedes, ¿vale? Pues bueno, que tengan una muy buena tarde. En el primer comentario que vamos a poner aquí de CEINAC, pondremos una liga de Drive con todo el informe, el texto que hemos construido, ¿vale? Les agradecemos mucho su presencia y síganos, todavía tenemos más eventos rumbo al 8M. A las 12 del día, hoy hablaremos sobre el sexo más allá del coito, ¿no? Estará con nosotros Daniel Agustín Galindo López, un colega muy, muy profesional de aquí del estado de Hidalgo, con mucha formación. Cualquier duda, hágansela. Y el día de mañana estaremos realizando una geolocalización de todas estas muertes violentas de mujeres para ir analizando otros elementos contextuales para que se puedan generar políticas públicas que enfoquen, que resuelvan. Y bueno, pues el lunes, como saben, nuestras colegas de Marea Verde tienen varios diálogos ahí a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde. Regístrense. Ahí está nuestra página, la Liga de Registro y el programa. Y el domingo también estaremos presentando un video. El miércoles regresamos con qué hacer cuándo. Y el jueves estaremos hablando de crianza positiva con el tema de desaparición. Entonces, les agradecemos mucho su atención y por aquí nos vemos. Tengan muy bonito día. Muchas gracias por su atención a todas y a todos.
Hasta luego.